costado tengo madre con mi caballo galán. Gerender, gerender, gerendillo andar. De dormir con Marianela antes del gallo cantar. Gerender, gerender, gerendillo andar. Ponte manto sobre Desde su manto, infancia, sobre Tomás Macho ha manto, sentido un ponte cariño manto. especial hacia el rabel. Gerender, gerender, Aleccionado por su madre en las veladas nocturnas que cantaba los romances transmitidos generación tras generación, aumentó su interés por este instrumento tradicional hasta convertirse hoy en investigador, tañedor y constructor de rabeles. La calidad del sonido de un rabel dependerá de la madera con que se fabrique. Normalmente, Tomás Macho utiliza maderas blandas como pino o aliso. En este caso, ha elegido el chopo. Bueno, pues ya tenemos el trozo de madera elegido preparado y a continuación vamos a sacar lo más recto posible una de las caras. Sobre esa cara dibujaremos posteriormente la caja de resonancia, el mástil, el clavijero, pero lo importante es que esté recta y que sea plana y que después en la caja podamos trabajar el vaciado pues de una manera lo más adecuada posible. A golpe de hacha, Tomás desbasta una de las caras de la pieza que ha preparado. Pues ya tenemos un poco la cara preparada, vamos a ver qué tal vamos. Un poco inclinado sin duda. Vamos a ir redondeándolo, pero mejor con la azuela. Luego, con la azuela, afina más en la talla hasta que la superficie quede bien nivelada. En este momento, debe decidir las proporciones que va a dar al rabeluco. En esta zona mejor. Y hay que decidir la proporción. 50 centímetros, hemos dicho, vamos a poner una caja de 25 centímetros y medio, 25. Es muy importante ahora trazar el eje de simetría. El rabel tiene que ser simétrico y el eje lo trazaremos pues por el centro. Lo trazaremos por el centro. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora dibujamos la caja, que aquí cada artesano pues decide un poco la forma, lógicamente. Una vez tomadas las medidas, el artesano dibuja el aspecto definitivo del rabel, que en este caso será el clásico en forma de 8. Ya tenemos el rabel dibujado y el siguiente paso es el vaciado. Tomás realiza la primera fase de vaciado, primero con el serrucho y después con la azuela, sobre todo en los entalles de la caja de resonancia. Pues yo creo que este rabeluco le vamos a poner la tapa de hojalata, porque como tiene la caja pequeña y la hojalata da mucha sonoridad, pues se va a ir muy bien. Con el serrucho o serrote, Tomás da un corte en la marca que ha dibujado para el clavijero. En este vaciado del mástil pone especial atención para no excederse en la talla, pues corre el riesgo de romper el clavijero. Y el mástil, que es por donde se va a agarrar el instrumento, pues no debe ser ni demasiado grueso, entonces se abarca muy mal con la mano, fijaos, y tampoco demasiado delgado, porque entonces baila el instrumento, no te das tiempo a sujetarlo. Es decir, en el término medio está la virtud. Cuando ya tiene desbastado el mástil, el artesano da forma al clavijero para alojar las clavijas en sentido vertical, como se ha hecho siempre en los rabeles populares. Con un repaso general, Tomás fija la pieza de madera en el banco para proceder al vaciado de la caja de resonancia. A golpe de mazo y formón quita, poco a poco, las vetas del interior de la caja. Con una gubia o legra, de fabricación propia,
tiene más facilidad para ahuecar el interior. Con el barreno, Tomás perfora unos agujeros que impedirán que se raje la madera durante el vaciado posterior con el formón y la gubia. La gubia tiene una ligera curvatura que facilita su penetración en la madera. Golpe a golpe, Tomás va vaciando el interior de la caja de resonancia hasta dejar una pared de 1 centímetro aproximadamente. Este trabajo de talla lo realiza con sumo cuidado para que no se rompa la madera. Continuamos dando forma al mástil, ya apurando las distancias hasta que quede pues 3 centímetros aproximadamente donde marcamos. Como esta madera se trabaja bien, vamos a hacerlo casi todo exclusivamente con la azuela. Con la azuela, nuestro amigo Tomás da la forma definitiva al mástil y al clavijero. Bueno, vamos a aproximar ya el mástil y el clavijero lo más posible con la escofina. Después igual hay que retocar algo todavía, pero vamos a, para que quede ya lo más fino posible. Una vez que ha desbastado toda la madera sobrante, con la escofina el artesano adapta el mástil a la forma de la mano para sujetar el rabel con comodidad. Bueno, pues ahora vamos a hacer ya los agujeros para las 2 clavijas que va a llevar este rabel. Los rabeles de la zona de Campó llevan 2 clavijas, una para cada cuerda. La primera de ellas da la melodía y la otra hace de acompañamiento. Bien, ya tenemos hechos los agujeros para las clavijas y vamos a hacer unas clavijas de avellano. La longitud de las clavijas debe ser de 8 o 9 centímetros. Depende también el tipo de clavijero, claro. Si son largas, pues siempre se está a tiempo de recortarlas otro poco. Bueno, vamos a terminar de aproximar con la navaja. Con la azuela primero y con la navaja después, Tomás rebaja el grueso de los palos de avellano hasta convertirlos en clavijas. El repaso final y su ajuste en el clavijero lo realiza con la escofina. Bueno, vamos a probar de nuevo. Sí, esto ya puede valer. Esto ya entra suficiente. De la misma madera de avellano, de la que ha obtenido las clavijas, Tomás corta un trozo de 45 centímetros para tallar el arco. Los rabeles han sido unos instrumentos musicales que se fabricaban los propios campesinos a golpe de azuela. Ahora estamos haciendo un agujero en el extremo de lo que será el arco para sujetar las cerdas del caballo, y en el otro extremo también haremos un agujero porque por él van a ir metidas las cerdas. Ahora, una vez agujereados los alojamientos de las cerdas y de la clavija tensora, Tomás debe rebajar y dar una ligera curvatura al arco, primero con la azuela y después con la navaja. Vamos a coger un poco la navaja. Tanto las clavijas del rabel como la del arco tienen que ser cónicas para que ajusten mejor y mantengan la tensión de las cuerdas y las cerdas. Yo creo que ahora ya tiene que entrar lo suficiente. Vamos a coger un trozo de hojalata y vamos a medir. Según el gusto del pastor o del rabelista,
La tapa del rabel se puede fabricar de diferentes materiales, bien con una fina pieza de madera, con la vejiga de un cerdo o con un trozo de piel curtida con sal o ceniza. Tomás prefiere construir este rabeluco con hojalata, aprovechada de un recipiente de aceite, que dará un sonido más fuerte y profundo. Bien, ahora vamos a comprobar que la tapa sirve. Efectivamente es más amplia, pero ya tendremos ocasión luego de recortarla. El rabel ha sido un instrumento musical popular que los pastores llevaban en su zurrón cuando salían al monte. Se lo fabricaban ellos mismos, mientras cuidaban el rebaño con los elementos que la naturaleza les ofrecía. Para fijar la tapa al rabel, Tomás prepara los agujeros con una lezna y después clava la chapa con unas pequeñas puntas de las que se utilizan para remendar las abarcas de madera. Pues ya está. Ya tenemos la tapa colocada y a continuación vamos a proceder a marcar los orificios de salida del sonido, lo que podemos denominar oídos del rabel. Vamos a poner un número impar de agujeros. Una vez marcados, presionando con la lezna, distribuye de forma armoniosa los 5 agujeros en el centro de la caja de resonancia. Bueno, ya tenemos hechos los oídos del rabel. Y a continuación vamos a proceder poco a poco, con paciencia, a recortar la hojalata sobrante, a quedarla bien ajustada a los bordes del rabel. Bueno, pues ahora ya repasamos todo el borde con el martillo, lo doblamos un poquito, montamos las aristas para evitarnos además cortarnos con algún Aquí tenemos cuero curtido y vamos a buscar un trozo para colocarlo de cordal. Con un trozo de cuero prepara el cordal para sujetar las cuerdas en la base del rabel. Bueno, pues ahora lo vamos a colocar en la base del instrumento. Esto está. Bueno, vamos a seguir con el proceso y ahora vamos a colocar lo que podemos denominar la silleta superior, que es donde se corta el sonido de la cuerda, porque si lo dejamos tal como está, al pillar la cuerda longitudinalmente se va a meter en la madera. La silleta es una pieza de cobre, ubicada en la unión del mástil con el clavijero, que impide el roce directo de las cuerdas con el instrumento. Continuamos ahora, colocamos las clavijas en su sitio y ya el próximo paso es colocar las cuerdas, a ver si hay suerte y tenemos un sonido agradable. Antaño, las cuerdas del rabel se fabricaban con crin de caballo o con tripa de gato o de cerdo. Tomás ha cambiado estos materiales por los alambres acerados de la sirga para las bicicletas. Del mismo palo de avellano, utilizado para fabricar el arco y las clavijas, Tomás talla el puente que separará las cuerdas de la hojalata. El puente se coloca debajo de los agujeros. Si nos hemos pasado un poco en las proporciones, hay que correrlo más abajo o más arriba, para que el sonido luego cuando lo toquemos, cuando lo hagamos sonar, sea agradable al oído, que no salga un sonido distorsionado.
se puede jugar con el puente, pero la distancia adecuada pues es debajo de los oídos de la tapa. Después prepara unas crines de cola de caballo. Deben ser precisamente de caballo y no de yegua, porque éstas, al mojar el rabo con la orina, le restan resistencia al pelo. Bueno, ahora damos unos nudos en este extremo para que no se nos escape. Y ahora vamos a ver la longitud para amarrar en el otro extremo. Pues ahora vamos a introducir las cerdas en la ranura, una pequeña ranura que hemos hecho en la clavija. Ahí está. Hombre, si la resina está caliente, que está más blanda, pues lo coge antes, lógicamente. Por cierto, que hay tañedores que la disuelven en los entalles o aquí en los sombrales y la tienen a mano cuando van a tocar para que no se les olvide. Ya suena. Ahora que ya suena el rabel, solo queda darle los últimos retoques de embellecimiento y conservación. Con la escofina, la navaja y la lija, este rabelista repasa la superficie exterior del instrumento para aplicarle después una capa de cera protectora. Es un buen conservante natural. Desde luego hoy pues hay conservantes de la madera y barnices de una calidad excelente, pero nosotros hemos creído conveniente seguir el proceso más tradicional usando los materiales que se tenían a mano en los pueblos, en este caso de nuestra Cantabria rural, del Valle de Campo. Pues ya lo tenemos terminado. El rabel y el arco para tañer el rabel, con su puente, con sus clavijas, su cordal. Todos los rabeles son distintos, bien por sus formas o por las diferentes variedades de madera utilizadas o por las originales decoraciones que cada pastor y tañedor imprimía a su obra para darle personalidad. Tomás Macho, como investigador, constructor y tañedor, dispone de una variada colección de rabeles fabricados por él mismo. Toca rabelillo, toca que te tengo que romper, que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Y en lo alto del campanario ya hay un nido de jilguero, y el señor cura me ha dicho que no le toque los huevos. La despedida les doy a todos en genera, que mi corazón no quiere con ninguno quedar mal. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.